paz de Dios y la gracia de Jesucristo deseo que sobreabunden con todos mis hermanos congregados en diferentes iglesias, en diferentes países y asimismo conectados con sus diferentes horarios. Bienvenidos sean todos mis hermanos. Hoy Dios nos permite reunirnos una vez más y el día de hoy quiero compartirles históricamente la posición legal de los apóstoles. Y uno en particular del siglo I, me refiero al apóstol Pablo. Y en el siglo XX y XXI, pues veremos otra parte de la posición legal de los apóstoles de los últimos tiempos. Para ello voy a valerme de unas gráficas, bueno, de unas diapositivas en imágenes para que ustedes puedan tener, pues se vayan dando una idea de cómo eran los tribunales en la antigüedad. Pero sobre todo, la historia que está parte de ello escrita. Veamos, por ejemplo, el asunto de la posición legal, históricamente del apóstol Pablo. Por ejemplo, ahí podemos ver una de las imágenes, cómo el apóstol Pablo fue presentado ante el Sanedrín, porque recordemos que estuvo 2 años en la cárcel de Roma y 2 años en la cárcel en Israel. Así que para haber llegado a la cárcel en Israel, en Cesarea, tuvo que haber sido juzgado por el Sanedrín. Pues bien, vean mientras les comento totalmente cómo fue la posición legal. Van a escuchar nombres de algunos jueces con atribuciones diferentes también como gobernadores, entre otros. Probablemente ustedes ya estén familiarizados con algunos términos que voy a manejar. Estos son pues familiares para aquellos que ya han estudiado parte de la historia bíblica. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar. Bienvenidos sean todos. Dios los bendiga. De forma rápida voy a iniciar. Primero veremos algo sobre la ciudadanía que tenía el apóstol Pablo. Pero preguntémonos, ¿por qué fue tan útil para el apóstol Pablo ser ciudadano romano? ¿En qué le beneficiaba? Hoy el apóstol Naasón Joaquín García tiene doble ciudadanía, mexicana y estadounidense. El apóstol Pablo también tenía ciertos similares beneficios. Veamos, ¿por qué fue tan útil para el apóstol Pablo ser ciudadano romano? El ciudadano romano disfrutaba de ciertos derechos, de ciertos privilegios en cualquier lugar del imperio, donde fuera. Él disfrutaba de estos grandes privilegios. Como ciudadano romano, no estaba sujeto a las leyes, porque esto sucedía, que los ciudadanos romanos no estaban sujetos a las leyes de las provincias donde se vivía. Así era el caso del apóstol Pablo. No estaba sujeto a las leyes de las provincias donde vivía, sino solo estaba sujeto a las leyes de Roma. Por ejemplo, si el apóstol Pablo, con la ciudadanía romana, era acusado de un delito, podía aceptar ser juzgado según las leyes locales, pero siempre conservaba su derecho a ser oído por un tribunal romano. Esa era la grande ventaja. Y si se le condenaba a muerte, podía apelar al emperador. ¿Qué grandes ventajas traía el tener la ciudadanía romana?
Veamos, por ejemplo, hubo un político muy principal, un político romano del primer siglo antes de Cristo, se llamó Cicerón. Este político romano llamado Cicerón se basó en esos derechos y su comentario era: es una injuria atar a un ciudadano romano. Es un crimen azotarle. Matarle es tan malo como asesinar a un padre. Vean esos tres beneficios que tenía. Razonemos. El político romano decía: es una injuria atar a un ciudadano romano. Azotarle es un crimen. Matarle es malo como asesinar a un padre. Ante esos tres grandes beneficios, entonces creemos que sí le favorecía al apóstol Pablo tener la ciudadanía romana. Ahora, aparte de esos tres beneficios, razonemos lo siguiente. Aparte de esos tres beneficios, el apóstol Pablo dedicó su vida a predicar a lo largo y a lo ancho del imperio, y hasta donde hemos leído, usó sus derechos de ciudadano en tres ocasiones. Y vamos a enumerarlas. Número uno, en Filipos, informó a los magistrados de que habían violado sus derechos al golpearlo. La segunda ocasión fue en Jerusalén. Dijo que era ciudadano romano para evitar que lo azotaran. Y número tres, al ser llevado a juicio, apeló a César, es decir, pidió que el emperador romano escuchara su caso en persona. ¿Dónde puedes confirmar esta historicidad? Puedes leerla en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 37, hasta el verso 39. En el capítulo 22, desde el verso 25 hasta el verso 28. Y en el capítulo 25, desde el verso 10 hasta el verso 12. Ahí vas a encontrar esta historia que te estoy comentando en este momento. Vas a encontrar entonces beneficios que tenía el apóstol de Jesucristo, el apóstol santo, de nombre Pablo. Vemos que anteriormente él se llamaba Saulo y el Señor le cambió el nombre a Pablo. Pues bien, él tenía esos beneficios. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Eso fue solo como una introducción para que vean los beneficios que él tenía. En el texto de Hechos 25, capítulo 25, verso del 1 al 26, y vamos a encontrar una gran historia que en muchas de las ocasiones ustedes ya las conocen. Hermanos Luz del Mundo, esparcidos en diferentes continentes, países, ciudades, municipios. Bien, recordemos que el apóstol Pablo apela al César. Esa fue la tercera ocasión que les acabo de leer, donde utilizó la ventaja de la ciudadanía romana. Pablo ante Festo. El carácter de Porcio Festo era un juez y al mismo tiempo un gobernador.
No se sabe del nuevo gobernador fuera de los escritos de Lucas y de Flavio Josefo, pero sacamos la impresión de que un buen romano de rango ecuestre o de la caballería que deseaba mantener la autoridad y la justicia de Roma, pero aleccionado por la experiencia de sus predecesores, ese ciudadano comprendía también la necesidad de estar bien con las extrañas autoridades religiosas de Jerusalén y, por qué no decir, del mismo, pues, imperio de Roma. Con ese rango ecuestre de caballero no tanto por el término que utilizamos hoy de ser cortés, sino porque era diestro en al cabalgar en caballos. A eso se refiere el rango ecuestre dentro de ese alto nivel que tenía el apóstol Pablo. Bien, el culto judaico, con las cuestiones que surgían por sus sectas y partidos, complicadas todavía mucho más por el impacto del cristianismo, le era algo completamente extraño e iba a tientas procurando sortear los enigmas que le salían al encuentro sin comprometerse demasiado. Sin duda, el apóstol santo, el enviado de Dios, el que había sido enviado como un abortivo, sin duda se alegró cuando Herodes Agripa apareció en la escena, proporcionándole la visita a un consejero de verdad que entendía los enredos del judaísmo de la época, porque a algunos romanos les parecía difícil, pero a Herodes Agripa, no le parecía raro, puesto que él creía en los profetas. Pues la posición legal del apóstol de Jesucristo consistía en lo siguiente. Si Félix hubiera cumplido con su deber, soltando al apóstol Pablo, al hallar que las acusaciones contra él carecían de base, el santo apóstol Pablo habría estado ya en libertad. Festo, sin embargo, encontró a un preso de alguna importancia, o sea, de alto perfil. El apóstol Pablo no era un prisionero común y corriente, no, era un prisionero de alto perfil, así como el apóstol Nazón Joaquín García en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, no era cualquier persona acusada, era una persona acusada, pero por tener el carácter de su liderazgo internacional, de ser un líder internacional, era de alto perfil. Así era el apóstol Pablo, de alto perfil. Máximo se convertía más interesante, con más importancia en su cuestión legal. Todavía se hacía más importante el asunto en manos de Félix y de Festo, debido a que eran altos cargos, graves cargos, muchos cargos, digno como resultado a la vista de cualquier juzgador, el apóstol Pablo merecía una sentencia condenatoria de muerte. Por esto, Festo encontró un preso de un alto perfil, de alta importancia, causante al parecer de una gran agitación de parte de los judíos, en vista de lo cual no tuvo más remedio que volver a reabrir el proceso. De este modo, el apóstol Pablo se hallaba igual desde, ¿cómo te diré? Pues desde el punto de vista
que al principio de sus 2 años ya cumplidos de cautiverio, deseaba ya poner fin a tal situación, madurando el propósito mejor de apelar a César, con el fin de llevar el proceso a la metrópoli, donde no se sentiría la influencia de los judíos de Jerusalén. Sabía también que si el proceso, también sabía el mismo apóstol que era ya un prisionero de alto perfil. Sabía también que si se le hubiera enviado otra vez a Jerusalén, su vida peligraba a causa del violento fanatismo de la corriente política de los celotes, que era factor determinativo de los acontecimientos que se desarrollaban allí en aquellos tiempos. No es de suponer que Festo se diera cuenta del peligro del linchamiento, o que Festo mismo supiera medir la furia homicida de las bandas más fanatizadas de los judíos. Eso no era de suponerse. El, la gente, la sociedad ya estaba contaminada. La sociedad estaba contaminada. Los mismos gobernantes estaban contaminados. Félix le deja el asunto a Festo. Festo reabre el proceso, pero todo ya estaba contaminado. Eso no hay que perder de vista. No hay que perder de vista este asunto. Ahí podemos ver más o menos, darnos una idea de cómo se presentaba en esta pintura, cómo se presentaba ante su juzgador romano. Veamos entonces, así para que sea un poco más grande. En el libro de Hechos pueden leerlo, capítulo 25, del 1 al verso 5. Festo y el Sanedrín. Recordemos que Sanedrín era el tribunal de Jerusalén, israelí. La sede del gobierno romano de Israel se hallaba en Cesarea, pero en vista de la importancia de Jerusalén como centro del judaísmo y lugar de reunión del tribunal religioso y nacional, no se excusó una visita a la ciudad de parte del nuevo gobernador, y me refiero al nuevo gobernador de nombre Festo, el nuevo juzgador. Pues este nuevo juzgador le abrevió lo más posible el caso procesal del apóstol Pablo. Quizás el ambiente allí no le agradaría mucho. Hubo tiempo para que los jefes de los judíos le apremiasen en cuanto a Pablo, alegando que por ser la ofensa religiosa, la gran ofensa religiosa, debería de ser juzgado ante el tribunal de ellos, ante el tribunal del Sanedrín. Vean, esta era la manera en que ellos lo veían, porque sabían que si lo juzgaban conforme a su ley, en su propio tribunal llamado Sanedrín, ellos lo habrían matado, habría sido muerto. Entonces, detrás de esta fachada de legalidad apoyaban las maquinaciones de los fanáticos que estaban preparados para matar al santo apóstol Pablo por medio de una emboscada. Léanlo en Hechos 25, verso 3. El juzgador, de nombre Festo, obró prudentemente, rehusando prometer nada hasta que él mismo hubiese tenido lugar para examinar al preso y oír las acusaciones delante de su propio tribunal. ¿Cuál tribunal? ¿El Sanedrín o el romano? Obvio que el romano.
En el Sanedrín se juntaban puros jueces o juzgadores israelíes. Y el tribunal de el juzgador Festo pues era el tribunal romano. Eso lo pueden leer en el capítulo 25 de Hechos, desde el verso 4 al verso 5, para que tengan allí pues una idea. Bien, así era el Sanedrín, así eran cuando algo molestaba al cuerpo colegiado de jueces, se atrevían a sonar una bofetada al acusado, a pesar de que estuviera amarrado, atado. Bien. La vista de la causa ante Festo. Esto pueden leerlo en Hechos 25, 6 al 12. Al hallarse Festo otra vez en Cesarea, después de su breve estancia en Jerusalén, 8 o 10 días, no demoró en ver la causa de Pablo, el apóstol santo, el enviado de Dios, el llamado por Jesucristo a ejercer su ministerio apostólico. Festo, sentándose para el efecto en el tribunal, lo que solo pudo dar efecto legal a los procedimientos. Pablo se halló de nuevo como acusado, ensordecido por los vehementes cargos de los judíos, pero de nuevo se notó la ausencia de pruebas, lo mismo que el apóstol Nazón Joaquín García en este siglo, la ausencia de pruebas, donde la fiscalía tuvo que ofrecerle un acuerdo de declaración de culpabilidad, no donde el apóstol confesara que él había delinquido, no, simplemente que aceptara un acuerdo por falta de pruebas, ausencia de pruebas en Los Ángeles, California. Fue la misma situación que en el caso del santo apóstol Pablo. Se notaba la ausencia de pruebas. Solamente eran vagas acusaciones imprecisas, infundadas. Le hace en Hechos 25, verso 7. No había pruebas. Esto era lo que había caracterizado todo el dilatado proceso desde el intento de linchamiento en el patio del templo. Todo esto era lo que había nada más. Ahí está otra imagen que se puede apreciar mejor. Vean. Entonces, observemos cómo fue la defensa del apóstol Pablo. Eso lo pueden visualizar en Hechos capítulo 25, verso 7. Sin duda, en el versículo 7 se abrevia una defensa bastante más extendida que el mismo evangelista, el hermano médico Lucas, no detalló, ya que no varía en lo esencial de lo que el santo apóstol Pablo había expuesto anteriormente ante Félix. Mencionaremos tres apartados, tres incisos. Inciso A o número 1, como quieras numerarlo. Inciso A, su defensa fue: no he pecado contra la ley de los judíos. Esa fue el alegato del apóstol Pablo. No he pecado contra la ley de los judíos. He aquí su respuesta ante las repetidas alegaciones de que apartaba a los judíos de la dispersión de las costumbres y de los preceptos de los padres israelíes. Véanlo en Hechos 21, verso 28.
Pero después, o sea, más tarde, ante el rey Agripa, el apóstol Pablo hace ver que su mensaje apostólico contiene la quinta esencia de la ley y de los profetas. Por eso se acordarán que le dijo, Rey Agripa, ¿crees a los profetas? Yo sé que crees. ¿Se acordarán de esa frase? Bien. Esto tan solo apenas en el inciso A. Cada uno de ustedes tendrán que irlo relacionando de forma correcta respecto a la historicidad. Inciso B, o número 2. Siguiente defensa. En su alegato dijo, no he pecado contra el templo. En el inciso A fue, no he pecado contra la ley de los judíos. Una tremenda, una formidable defensa. Segunda forma de defenderse, no he pecado contra el templo. Ya que el templo era algo sagrado, pecar contra el templo ameritaba sanción. Pero él dice, no he pecado contra el templo. Los judíos habían vuelto a adelantar la acusación anterior. Y de la misma forma, tal acusación tampoco nada podían probar. Entonces, los judíos habían acusado nuevamente, como lo habían hecho en la vez anterior, de que él había violado el templo para introducir al hermano Trófimo en ese templo, ya que consideraban que ningún gentil, ningún extranjero podría entrar al templo y estaban difamando al apóstol Pablo, que había metido al hermano Trófimo en el templo. Entonces, hemos de entender una defensa basada sobre la falta absoluta de pruebas. Ahí ya tenemos el número 2 o la defensa número 2. Número 3, inciso C. No he pecado contra el César. Vean, qué formidable defensa. Primero, no he pecado contra la ley de los judíos. Segunda, no he pecado contra el templo. Tercera, no he pecado contra el César. En esta tercera o en el inciso C, cuando dice no he pecado contra el César, aquí podemos ver un nuevo elemento en la situación que estamos estudiando en esta situación legal o posición legal de los apóstoles. Como en el caso del mismo Señor, los judíos, con ánimo de predisponer a los romanos en contra del preso, hoy decimos nosotros, con el ánimo de contaminar el jurado, con el ánimo de contaminar a la sociedad, pues los noticieros como Telemundo, Chismevisión, Milenio, entre otros, buscan la manera de soliviantar los ánimos de la sociedad, predisponerlas para inyectarles odio contra la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Entonces, lo mismo que hicieron con el Señor fue la misma táctica de contaminar a la ciudadanía israelí para que odiaran a Jesús. Con ese mismo ánimo de predisponer a los romanos contra el preso llamado Pablo, alegaron ofensas contra el imperio al ver que no funcionaba, ya que se había defendido de forma correcta. Al ver que no iba a funcionar, trataron de ponerlo en contra de la autoridad. Es lo que hicieron con el apóstol Nazón Joaquín García. Al ver que no procedía, al ver que no había ningún tema bíblico con el cual podrían refutar
al apóstol Mnasón Joaquín. Entonces ellos trataron de ponerlo en contra de la autoridad para que el asunto no se llevara precisamente por querella, sino por un delito de oficio. Tendrían que llevarlo y tratarlo como un delito, un grave, gravísimo delito. Algo oficioso, no por querella, sino por oficio. Así que esto todavía se ponía más difícil. Todavía se ponía aún más interesante. Porque trataban de ponerlo contra la autoridad imperial. O sea, la incompatibilidad del reino de los cristianos con la autoridad del César. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo predicaba un reino, que era necesario entrar al reino. Era necesario entrar al reino, pero al reino de los cielos. O sea que hablaba de entrar a un reino, sí, donde ya no iba a haber injusticia en efecto. Pero los judíos recortaban las conversaciones, así como le hizo el Joseph Serdusky, para perjudicar al apóstol Mnasón Joaquín y para perjudicar al apóstol, los ministros y la iglesia. De esa manera lo hicieron. Por lo tanto, debemos entonces de analizar, esa fue la perversa manera de querer perjudicar al apóstol Pablo. Como él hablaba de que era necesario entrar a través de muchas tribulaciones al reino de los cielos, ellos le quitaron la palabra cielos y solamente hablaba de entrar a un reino. Y por eso buscaban la forma de que hubiera una incompatibilidad, el reino que predicaba el apóstol Pablo contra el reino del rey e incluso contra el imperio de César. Era un buen punto que ellos habían encontrado, una coyuntura para poder perjudicar al varón de Dios. Así que veamos entonces cómo empeoraban la situación. Esto lo pueden ver en Lucas 23:2, Juan 19:12, Hechos 17:6. Pero es probable que se pasaron de listos al añadir un cargo político a los demás que eran puros cargos religiosos. Pues así, sin querer, imposibilitaron el paso de la causa a su propia jurisdicción, ya que un ciudadano romano acusado de un delito político tendría que estar ante el tribunal de César, fuese en Cesarea o fuese en Roma, según manifestaba Pablo, el santo apóstol. Pueden leerlo en Hechos 25:10. Vean qué perversos eran estas personas, qué perversas eran, porque mezclaban lo religioso, aparentemente delitos religiosos conforme al Sanedrín, y también delitos políticos contra el emperador. Nada de esto era cierto. Sin embargo, buscaron los delitos más graves para que de alguna manera el apóstol Pablo obtuviera una sentencia condenatoria con la pena capital de muerte. Eran unos perversos, así como hoy vemos a la Xóchitl Martín y al mismo marido. Entonces, para que vayan equiparando una relación de la posición legal del apóstol actualmente con el apóstol del siglo I, para que vayan notando esa correlación. Entonces, esto lo pueden leer en
el libro de Hechos, capítulo 25, verso 10. Bien, ahora los invito a leer sobre la vacilación de el juzgador, el juez Festo, en Hechos capítulo 25, verso 9. Veamos. Festo, el juez, parece ser un hombre bastante honrado, si bien limitado, pero con todo le convenía el favor de los dirigentes judíos. Vean, era algo mañoso, mientras que el preso no le significaba nada en especial. Entonces, este iría a Jerusalén para ser juzgado por Festo en presencia de los judíos en su disculpa. Tenemos que recordar que nada sabía de las emboscadas. Estamos hablando del apóstol Pablo. No sabía nada de que había una emboscada. Pedían que fuera a Jerusalén para ser juzgado por Festo, pero en presencia de los judíos. Ellos sabían que eso no iba a suceder porque previamente en el camino lo iban a matar. Ya había, pues no francotiradores como los actuales, pero ya habían personas escondidas para poder arrebatárselos y matarlo. Él no sabía nada, el apóstol Pablo, de esas emboscadas. No sabía ni de la ciega violencia de la oposición al apóstol Pablo y contra su misma creencia. Además, tuvo que presentar la proposición en forma de una sugerencia, por las razones que ya hemos notado. Su vacilación tuvo repercusiones que él no había o no podía sospechar, pues convenció al apóstol que no podía esperar justicia ni liberación allí, donde la influencia de los judíos se dejaba sentir tan poderosamente, razón que le impulsó a lanzar una trascendental apelación al César. Inteligentemente, el varón de Dios tuvo que tomar una firme decisión, quizás para algunos. Quizás para algunos podrían haber dicho que al apóstol Pablo le convenía sufrir. Quizás para algunos habrían juzgado la decisión del apóstol Pablo. ¿Cómo era posible si Festo ya lo podía sacar libre? ¿Cómo era posible solo por haber apelado al César complicó más las cosas? Cualquiera podría haber cuestionado la decisión del apóstol Pablo, pero recordemos que los apóstoles no se mandan solos. Los apóstoles son inspirados por Dios, tienen la mente de Cristo. Así que no se debería de cuestionar la decisión de un apóstol. Obvio que la iglesia no cuestionaba la decisión de su líder o no cuestionaban el liderazgo ni la posición ni la decisión del santo apóstol Pablo. Quienes cuestionaban las decisiones que tomaba el apóstol en su tema procesal eran los exmiembros que formaban parte de la iglesia en algún momento y que después se amargaron y se retiraron de la iglesia a la luz del mundo, dirigida por el mismo apóstol Pablo. Entonces, estamos viendo que el apóstol Pablo tomó una firme decisión: no ir a Jerusalén para ser juzgado por Festo, porque la población, la chusma, estaba ya bien contaminadísima por las redes sociales de ese tiempo, estaba totalmente combinada y no hubiera habido un juicio justo, por lo que tomó la firme decisión de irse a la apelación. Utilizó este recurso de la apelación. Sabía que su situación era apelable
y no tardó en decidirlo de esa manera. Por eso vemos que apeló a César. Bien, seguimos. Veamos entonces la apelación. La apelación al César, al emperador romano. Lean en el libro de Hechos, capítulo 25, verso 10 al 12. En los tiempos de la República Romana, cualquier ciudadano pudo hacer uso de su derecho de apelar al pueblo soberano a través de sus tribunos. Pero, una vez establecido el imperio, la soberanía se encarnaba en el César, persistiendo, sin embargo, el derecho anterior de apelar contra el fallo de algún tribunal inferior al Supremo, que era del mismo emperador. Ante el Sanedrín, ante el tribunal judío, o en un ambiente dominado por el gran fanatismo judío de la época, el santo apóstol Pablo solo podía esperar la muerte. No podía esperar un juicio justo, toda vez que la ciudadanía de los judíos ya estaban contaminados por el resultado de las redes sociales de ese tiempo. El fanatismo judío estaba en su apogeo, en grandes dimensiones, podríamos decirlo así. Por lo que, con palabras nobles, hace constar que no procuraría evadir una sentencia justa contra un delito real. O sea, él dijo, si yo he cometido algo, bueno, estoy decidido a pagarlo. Y si es necesario pagarlo con la muerte, así lo haré. Lo estoy parafraseando. Entonces, él no procuraba evadir una sentencia justa contra un verdadero delito, contra un delito real. Pero él no esperaba una sentencia condenatoria contra falsos y graves delitos, delitos ficticios. Por eso el apóstol Pablo rehusaba ser entregado a la malicia de los judíos sin ninguna causa fundamentada o justificada, toda vez que disfrutaba de sus derechos de ciudadanía romana, de los odios homicidas de los judíos, de las vacilaciones de los gobernadores romanos en Israel. Buscó una salida en la renombrada justicia de la misma Roma imperial, con una frase poderosa: a César apelo. Véanlo en Hechos 25, verso 11. Es posible que el apóstol estuviese influido también por otro propósito más trascendental. Hasta entonces los cristianos habían sido protegidos, más o menos, por ser considerados como una secta judaica. Y el judaísmo era una religión lícita. Es decir, una religión autorizada por disposiciones especiales. Hasta ahí había Hasta ahí había una manera, diríamos, en que los judíos en cierta forma eran protegidos, en cierta forma. Por ejemplo, el gran aumento en el número de creyentes gentiles, juntamente con el rechazamiento brutal del cristianismo por los dirigentes de Jerusalén, hacía ver cada vez más claramente que el cristianismo era incompatible con el judaísmo
en su forma de ver las cosas en ese entonces. Si el apóstol Pablo fuese juzgado y libertado en Roma, sin embargo, establecería un precedente que serviría para proteger al resto de los cristianos en todas partes del imperio. Vean este asunto. Esto concuerda con el apóstol Nazón Joaquín. El santo apóstol Nazón Joaquín García tomó una decisión riesgosa donde la gente podría pensar que él confesó ser un delincuente de 3 delitos, pero solamente fue el riesgo, porque realmente el apóstol siempre pensó en proteger la iglesia, proteger a los hermanos nuevos, proteger a su familia, y por lo tanto le apostó el aceptar un acuerdo de culpabilidad conservando su inocencia. Así fue la situación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también puso en balanza si ser juzgado en Cesarea ante el tribunal romano del juez Festo o apelar a César para ser juzgado directamente en Roma. Pero su vista estaba puesta en que si él era juzgado en Roma, el resto podría alcanzar una protección de parte del imperio en Roma. O sea, él tomó una decisión arriesgada también, así como la tomó el apóstol Nazón Joaquín García. Entonces, analicemos lo siguiente. Si el apóstol Pablo fuese juzgado y libertado en Roma, sin embargo, establecería un precedente, así como en Estados Unidos que se valen de precedentes. La forma de juzgar en ese momento al apóstol serviría para aplicar al resto. Es un buen objetivo que tenía el apóstol Pablo. No solamente evitar su muerte de parte de la gente soliviantada, fanática o fanatizada, sino también de buscar un precedente jurídico para que el resto de hermanos pudieran ser protegidos y su caso sería el primero en que abriría el paso para que el resto de hermanos que tendrían el mismo problema en el futuro se resolvería de la misma forma en que se resolvió el caso del mismo santo apóstol de Jesucristo de nombre Pablo. Él establecería un precedente que serviría para proteger a los cristianos en todas partes del imperio, concediéndoles de hecho la categoría de religio lícita. Así se le llamaba, religio lícita. Otra vez, la categoría se le llamaba religio lícita, que significa religión autorizada por disposiciones especiales. Esto estaba buscando. La mayoría de gente no entiende, no sabe, solamente lee la Biblia de una manera, pues, a veces ni literal. Iba yo a decir literal, pero a veces ni literal. Hay lo que caiga, abren la Biblia y donde se abra, donde se parta, ahí se ponen a leer una historia. Pero esto tiene un tinte jurídico. Los que son abogados saben de lo que estoy hablando. El apóstol Pablo no solamente tomó esta arriesgada decisión de no ser juzgado en Cesarea, sino de ser juzgado en Roma. No olviden. Punto número 1, para evitar que lo mataran la chusma, la plebe, los plebeyos, para evitar su muerte.
pero el otro objeto era proteger a los hermanos cristianos y que ellos obtuvieran una protección de aquel rango llamado religio licita. Algún beneficio ya habían recibido por el fallo de otro gobernante llamado Galión, procónsul de Acaya, en lo que se refería a Grecia y a las tierras colindantes. Esto leanlo en Hechos capítulo 18, verso 12 al 17. Pero el fallo de César tendría repercusiones mucho más amplias. He aquí un designio a tono con las elevadas miras del apóstol de los gentiles. El varón de Dios tenía una vista muy amplia, muy aguda, pensando en los futuros hermanos. Todavía no eran muchos los hermanos gentiles y romanos, sin embargo ya él tenía en mente, y él ya tenía en su gran proyecto apostólico que iba a haber muchos hermanos romanos a los cuales él podría beneficiar con esta protección que en el latín se llamaba religio licita. Él ya pensaba en beneficiar a los futuros hermanos que todavía ni siquiera existían ya conversos. Pero hay algo que a nosotros, miembros de la Iglesia a la Luz del Mundo, pues yo diría que entendiendo ya la posición legal, o por lo menos hasta el momento en que vamos comentando, pues yo diría, entre comillas, que nos asombra meditar en el hecho de que el César a quien apeló no era otro sino el notorio Nerón. Recordemos que César pues era un nombre que tenían todas las personas emperadores. Entonces apeló al mismo Nerón, pero aún duraba el quinquenio áureo del principio de su reinado, cuando los asuntos políticos se ordenaban por los consejos de Aufranio Burro, prefecto de la Guardia Pretoriana, y también de prefecto de Séneca, el célebre filósofo estoico oriundo de Córdoba. Veamos, el prefecto de la Guardia Pretoriana y de Séneca, el célebre filósofo estoico, originario de Córdoba, España. Más tarde se manifestaría el vil tirano, tal cual era, no solo en la vida privada, sino también en el gobierno público, llegando a ser el primer perseguidor imperial de los cristianos. Qué perversidad había y qué lucha tan grande tendrían que librar nuestros hermanos de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, liderada por los santos apóstoles del siglo I. Pero todo esto estaba escondido aún en los arcanos de Dios. Y podemos suponer que la primera liberación del apóstol Pablo, tras su juicio en Roma, habría producido un breve intervalo favorable a la extensión del evangelio. Pero Festo, el juzgador del apóstol Pablo, admitió tal apelación y contento, quizás de quitarse de encima un asunto de alto perfil, consultó con su consejo de asesores, de oficiales de alto rango y de jóvenes que ya iban ganando experiencia legal, jurídica, en el gobierno de las provincias. Véanlo en Hechos 25:12. Pero la decisión de cursar
La apelación era la suya propia. Así es. La decisión de aceptar o no aceptar este recurso llamado apelación, esa decisión dependía del juzgador Festo. Si él permitía que el asunto cursara, se turnara para Roma, pues se iba a las manos de Nerón, el que tenía por título honorífico de César. Ahora veamos la visita de Herodes Agripa ante el juez Festo. Léanlo en Hechos 25, 13 hasta el verso 27. Esto nos puede traer, pues con esta otra imagen pueden ustedes ver también que cómo el apóstol Pablo era presentado. Primero fue ante el Sanedrín, aquí es ante el Sanedrín, ante el colegio de jueces de judíos, de rabinos. Y Herodes Agripa, obviamente, él sabía de este consejo, de este cuerpo colegiado de jueces del Sanedrín. La ocasión, las interrelaciones de los numerosos miembros de la familia herodiana entre sí, con el Imperio Romano por una parte y con los judíos por la otra parte, llegan a formar una historia tan frondosa y tan enredada que la relegamos en resumen a un apéndice. Basta notar aquí que Herodes Agripa II, recuerden que había Herodes Agripa I y el que le sucedió fue Herodes Agripa II. Notemos que Herodes Agripa II es el protagonista de esta sección, de esta área, la que se presentó ante el excelentísimo Festo. Este era el protagonista. Era el mismo hijo de Herodes Agripa I, el perseguidor de los apóstoles en la época en que hemos estado estudiando en este capítulo 12 de los Hechos. En algún momento, este Herodes tuvo esperanzas de heredar todos los dominios de su padre. Estos dominios eran sustancialmente los de su pueblo, los de su abuelo, Herodes el Grande. Vean, Herodes el Grande no era Herodes Agripa I, sino era Herodes el Grande, el abuelo prácticamente de este que vivió en tiempo del apóstol Pablo, quien estuvo presente ante el juzgador Félix o Festo. En estos tiempos, tanto en tiempo de Félix y de Festo, Herodes ya existía en su reinado, en Israel, desde luego. Así que esto se vuelve más interesante respecto a este grupo de Herodes que había o el grupo de Césares también, que a veces llega a tornarse esto como que en una confusión. Pero veamos. Aquí podemos entonces analizar cómo está ese asunto de los Herodes. Bueno, pues nada más y nada menos que de el Agripa que estamos hablando era el Agripa II, con título de Herodes. Pero ese Agripa II tuvo un hijo que era el Agripa I. Seguía siendo Herodes, así como el Nerón seguía siendo César, este seguía siendo Herodes. Y hablamos ya de Agripa I. Agripa I, para que no se confundan con tantos Agripas, Agripa I era el que estaba delante de el juez
y delante del apóstol Pablo. Entonces, este ambicioso Agripa, corrijo, Herodes, todos se llamaban Herodes, o el cargo, la dinastía, el título que tenían todos eran Herodes. Herodes el abuelo, para que lo diferencian, era Herodes el Grande. De allí, de ese Herodes el Grande, nació Agripa I, siguió siendo Herodes. A Agripa I le nació otro Agripa y fue Agripa II. Ese es del cual estamos hablando, que se presentó en aquella escena o tribunal con el apóstol Pablo, al cual le dijo: Rey Agripa, ¿creías a los profetas? A este Agripa II. Bien. Este era muy ambicioso y quería heredar los dominios de su padre, de su abuelo. Y tales esperanzas eran que solamente quedaron defraudadas, o sea, quedó decepcionado. Tuvo que contentarse primero con el pequeño reino de Chalcis, al norte de Israel, y luego con varios territorios al nordeste del mar de Galilea, Gaulonitis, también Traconitis, etcétera. Desde luego, no se escapaba, también tenía que ser un tributario de Roma, o sea que no se escapaba. El que aunque tuviera, no fuera administrador y rey de todos los territorios de su padre, del abuelo, del Herodes el Grande, no se escapaba de los impuestos. Tenía que tributar sus impuestos a Roma y dependía de su favor, o sea, dependía de la protección de Roma. Si hubiera disturbios, podía pedirle el apoyo militar a Roma. Como honor especial, le fue concedido el derecho de nombrar al sumo sacerdote en Jerusalén, a pesar de que Judea se hallaba bajo el poder del procurador romano. Le convenía mantener buenas relaciones con el procurador, de modo que no tardó en hacer un viaje a Cesarea con el fin de saludar y cumplimentar al nuevo gobernador, Porcio Festo. Poco podía pensar que esta visita había de comentarse por millones de personas a través de la historia, no a causa de su propia sombra de grandeza, no, sino por la categoría de un preso de alto perfil que había de comparecer delante de él a invitación de Festo. Es algo similar, hermanos. Así como el apóstol Nazón Joaquín García, que fue un acusado de alto perfil, esto pasará a la historia. El nombre de quien cometió la injusticia de la detención, me refiero a Javier Becerra, pasará a la historia por otros siglos, donde quedará escrito que el apóstol Nazón Joaquín fue objeto de un arresto injusto por su victimario, Javier Becerra. Bien. Tomemos en cuenta lo siguiente.
Los protagonistas. Herodes Agripa, número 2, había recibido una educación romana, pero no se olvidó de su religión, ni de la raza con la cual su familia se había emparentado, ya que Josefo, Flavio Josefo, el judío romano historiador, nota su intercesión a favor de los judíos en varias ocasiones. Con todo y esto, a juzgar por el pasaje que tenemos delante, no era anticristiano como lo había sido su padre, el Agripa I, y deducimos que podía apreciar el mensaje de Pablo, pero cuidándose mucho de no dar señales de ser influenciado por el gran predicador, el gran liderazgo que tenía el apóstol Pablo. Quiso disuadir a los judíos de la locura de la rebelión contra Roma. Quiso quitar ese delito que le estaban propinando al apóstol Pablo, de que él estaba hablando de que él estaba siendo acusado de un delito político. Quiso disuadir a los judíos de esa gran locura de que Pablo estuviera rebelándose contra Roma. Pero los judíos no le hicieron caso a Herodes Agripa II. No le hicieron caso. Y por fin se vio obligado a ponerse al lado de Vespasiano y de Tito, terminando su vida bajo Trajano como pretor romano. Berenice era la hija mayor de Herodes Agripa I, o sea, papá. Agripa I era el papá de Agripa II. Berenice era la hija mayor de Herodes, o sea, de Agripa I, y se casó en primer término con su tío, Herodes, rey de Chalcis, a la sazón. Después de la muerte de su marido, vivía con su hermano. Aparte, una breve unión con el rey de Cilicia y más tarde con Tito, el célebre general romano, que había de ser emperador. Esta última unión con la del Tito no pudo legitimarse a causa de la oposición de importantes sectores de la opinión en Roma. El hecho de vivir constantemente con su hermano se comentaba desfavorablemente por el satírico Juvenal y por otros. Igual que su hermano, hubiese querido ayudar a los judíos en la gran crisis que se avecinaba. Pero cuando los fanáticos quemaron su casa en Jerusalén, se puso al lado de los romanos, al extremo que ya hemos notado. En estos personajes, los últimos destellos de la gloria de la dinastía herodiana que el bisabuelo Idumeo había fundado a través de tantas violencias e intrigas. A cada etapa del desarrollo de la fe cristiana, no sale al paso algún vástago de esta familia, pero las guerras de los judíos dieron fin a todas sus pretensiones. Así es, hermanos, como se acabó las pretensiones de Berenice, la que se presentó con Agripa II ante Festo. Ahora veamos la situación entre Festo y Agripa en Hechos 25, 13, verso 22. Desde el 13 hasta el verso 22. Veamos qué sucede. Veamos. Ahí, con esa imagen.
Se nos admite aquí a los intercambios diplomáticos entre dos de los prohombres que administraban a Israel a la sazón bajo la elegida bajo Roma. Hemos visto que ya que convenía a Agripa cumplimentar el nuevo gobernador en Cesarea, y de igual forma le venía bien a Festo halagar al reyesuelo de una dinastía distinguida, estamos hablando de Agripa II, tan íntimamente relacionada con los judíos, de la forma en que Pilato mandó a Jesús a Herodes Antipas, aprovechando el interrogatorio de un preso para restablecer la resquebrajada amistad. Pues así también Festo consultó con Agripa sobre otro extraño preso de alto perfil. Así se mueven las autoridades con sus politiquerías.